¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos a 19 de agosto y una vez más debo decir que no hay novedades, pero sí hay novedades. ¿Es una contradicción? No, no es una contradicción. Les voy a explicar por qué. Estábamos esperando el fin de las negociaciones entre Israel y Hamás, que como no hay diálogo entre Israel y Hamás, las hacen entre Egipto, Estados Unidos y Qatar. Y por supuesto, una vez más, las negociaciones fracasaron. Ahí está la novedad que no es novedad. La noticia es que fracasaron, pero volvieron a fracasar una vez más. Por lo tanto, ya deja de ser noticia que las negociaciones fracasen, porque jamás no tiene absolutamente ninguna intención de que las negociaciones lleguen a un buen término. No le interesa liberar a los desaparecidos israelíes que están en la Franja de Gaza. No le interesa. ¿Por qué? Porque es un grupo terrorista. Y cualquier país con dignidad debería no dialogar con grupos terroristas, que es lo que hace Israel. Israel lo hace a través de otros países que apoyan el terrorismo, como es el caso de Egipto, primer país árabe en reconocer a Israel como Estado en firmar la paz y a su vez el primer país traidor, ya que absolutamente todas las armas que ha tenido Hamás, con lo que ha matado a miles de judíos, de israelíes, porque no todos eran judíos, también ha matado a árabes israelíes, y los miles, las decenas de miles de misiles disparados desde Gaza hacia territorio soberano israelí, todo ese armamento entró por los túneles que unen Egipto con Gaza, y a mí no me vengan a decir que el poder ejecutivo de Egipto no tiene absolutamente nada que ver. Por lo menos, como poder ejecutivo, es el responsable. Todo esto, ¿por qué se hace? Para que ganen tiempo. Irán en su carrera atómica, Hezbollah en armarse para una dura guerra contra Israel, mientras la insólita comunidad internacional lo que hace es detener a Israel en una guerra abierta, decirle, no te defiendas. Vos primero dejate matar y después, si queda alguno, se defienden. Esa es la idea de la comunidad internacional. Sabemos que jamás, como Hezbollah, como Irán, han jurado borrar del mapa a Israel, destruirlo. O sea, causar un genocidio. Israel no tiene el aval de la comunidad internacional para defenderse. Tiene que esperar a que intenten destruirlo. Y si fallan, ahí defendete. Eso es la comunidad internacional, eso es la ONU, señoras y señores, ténganlo en claro. Esa es la Unión Europea. Esos son toda esta manga de países que históricamente han sido antisemitas, y si no, veamos que sucedió en Europa en todo el siglo XX, no solamente a partir de la llegada de los nazis al poder en Alemania, sino todo lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX en lo que era la Unión Soviética y otros países en los cuales se los invitaba muy amablemente a los judíos a retornar a Palestina, porque eso era lo que pintaban en las paredes, lo que salía en los diarios, eso era lo que se hacía. Decirle a los judíos, exigirles su retorno a Palestina, Palestina que ya sabemos se llama así desde el año 570 y algo, aunque el Imperio Romano le cambió el nombre para desjudaizar la zona, que se llama Judea. ¿Correcto? Después tenemos otros inventos, como es la Franja de Gaza y como es Cisjordania, que fueron inventados luego de la Segunda Guerra Mundial, en las negociaciones que hubo en la primera, luego de terminada la Primera Guerra Mundial, en la que fuera derrotado el Imperio Otomano, lo hoy llamado Turquía. En esas primeras negociaciones, todo el territorio que comprende a Israel, a Cisjordania y a Gaza, le iba a corresponder al Estado judío. Por lo tanto, hay que tener bien en claro que hoy en día Jordania, que fue inventada en el año 1920 y algo, tiene una reina que es Palestina. Por lo tanto, no debería haber un genocidio, sino un desplazamiento controlado,
civilizado de los árabes que no desean vivir en Israel e irse todos a vivir a Jordania. Recordemos que aquel grupo terrorista que se llamaba Septiembre Negro se llamaba Septiembre Negro porque en septiembre de 1970 discúlpenme mi mala memoria, 71, 72, 73, el quien fuera en aquel momento el rey de Jordania mandó perseguir a los palestinos y bueno, son diferentes las cifras que aparecen por ahí, pero estamos hablando tal vez de cerca de 100.000 palestinos asesinados por el reino de Jordania a principios de la década del 70. De ahí el nombre de Septiembre Negro, no fue por ninguna matanza ni nada que se les ocurra que hayan cometido los israelíes. Bueno, hoy en día hay una reina en Jordania que es palestina, el gran y verdadero Estado palestino de Jordania. Ahí deberían ir todos quienes se autodenominan palestinos, un término que se le otorgó a los árabes a partir de 1967, porque entre la independencia de Israel y la Guerra de los 6 Días, entre 1948 y 1967, tanto Gaza como Cisjordania estuvieron respectivamente en poder de Egipto y de Jordania. Por lo tanto, los árabes nunca quisieron tener un Estado palestino. Jamás intentaron hacerlo. Recién en 1967, luego de la Guerra de los 6 Días, cuando Israel tomó el control tanto de Gaza como de Cisjordania, nació la OLP. Así que están todos invitados, queridos hermanos árabes palestinos, a ir a su patria que se llama Jordania, e Israel debería ocupar todo lo que hoy es Gaza y Cisjordania. Y me van a decir, eso es un genocidio porque quieren hacer un desplazamiento. El desplazamiento, el verdadero genocidio, fue en el año 48, cuando cerca de 800.000 judíos fueron desplazados de los diferentes países árabes en los que vivían relativamente en paz y fueron desplazados hacia lo que hoy en día es Israel. Y nunca existió lo que tiene mucho marketing y se llama Nakba, que es el famoso desplazamiento de 750.000 palestinos, perdón, árabes, del territorio israelí, una vez que Israel declaró su independencia, hacia Gaza y hacia Cisjordania y hacia el Líbano, fundando los campos de refugiados donde hay 10 millones y medio de refugiados, los cuales merecen tener una oficina que se llama UNRWA en la ONU, mientras que hay más de 100 millones de refugiados en todo el mundo. El único pueblo que tiene una oficina en la ONU es el pueblo palestino. ¿Por qué será? No lo sé, pero bueno, el 8 de octubre del año pasado, un día después de la masacre del 7 de octubre, Israel mostró fotos y denunció a los empleados de la UNRWA que habían participado de la masacre del 7 de octubre, en la cual Hamás asesinó, violó y secuestró a todos los que se les cruzó en el camino una vez que invadieron Israel, sin preguntarles si eran judíos o no. En su mayoría personas de izquierda, socialistas y pacifistas fueron los asesinados, los degollados, incluidos bebés que fueron metidos dentro de microondas. Sí, aunque usted no lo crea, así pasó, así están los videos y esos videos fueron mostrados, no se hicieron públicos por respeto a las familias, pero fueron mostrados a grupos de periodistas, a grupos de diplomáticos y hubo gente que salió a vomitar luego de ver lo que hicieron estos terroristas que utilizaron cámaras profesionales en su pecho para filmar lo que estaban haciendo mientras llamaban a sus madres para decirle, mamá, mamá, degollé un judío, y la mamá les contestaba, Alá Akbar, Alá Akbar, Alá es grande, Alá es grande. Ese es el enemigo de Israel y ellos son los que cuentan con un reloj de tiempo que está en manos de la comunidad internacional. Mientras tanto, en el día de ayer o antes de ayer, volvieron los ataques suicidas, en este caso un ataque fallido de un civil en el centro de Tel Aviv que llevaba una mochila cargada de explosivos, iba rumbo a un estadio donde había un partido de fútbol, pero la mochila por suerte explotó en el camino y el único muerto fue el terrorista. Se hicieron cargo públicamente de este atentado tanto Hamas como Hezbollah. Ahora se van a pelear entre ellos para ver cuál de los dos fue. Señores, seguimos esperando
que la comunidad internacional de una vez por todas le desate las manos a Israel para poder defenderse principalmente de Irán y del brazo armado de Irán, que es Hezbollah, que está armado hasta los dientes y que, bueno, va a haber una guerra muy dura, muy fuerte con el Líbano, ya que Hezbollah ocupa el sur del Líbano, frontera con el norte de Israel. Y mientras tanto, el corrupto gobierno del Líbano denuncia a Israel en la ONU porque les molesta que aviones israelíes sobrevuelen cielo libanés y que rompan la barrera del sonido, causando mucho ruido y molestando de esta manera a la población. Recuerden que hace unos años hubo una explosión casi atómica en el puerto de la capital del Líbano, de Beirut, una explosión, reitero, casi atómica de armas de Hezbollah, armas iraníes que estaban allí depositadas, pero al mundo le dijeron que habían sido los gases de las semillas que habían explotado y el mundo dijo, sí, fueron los gases de las semillas. Bueno, tal vez quede algún tonto que crea que fueron los gases de las semillas y no fueron las armas iraníes. Les mando un abrazo a todos, espero pronto tener buenas noticias y en este caso las buenas noticias serían que Israel pueda defenderse de los terroristas que intentan borrarlo del mapa. Am Israel Hay.